Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al webinar del día. Como siempre les indico las indicaciones a tener en cuenta. Mantener por favor en silencio los micrófonos, los invitamos a encender cámaras. Asistencias a través del chat privado a USIN Capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles que las grabaciones se encontrarán disponibles en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Al finalizar la charla dispondrán de 10 minutos para realizar consultas y podrán responder una breve encuesta. Le doy paso entonces al licenciado Diego Hernán Pagliano. Gracias, Caro. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, hola, buenas tardes. Bienvenidos. Los hombres también. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Si alguien... ¿Se me está escuchando? ¿Sí? Bien. ¿Y se ve la pantalla también? Bien. Bien, bueno, buenísimo. Bien, vamos a comenzar a hablar un poco de comunicación. ¿Sí? Es muy amplio el tema de comunicación. La idea es ir generando a través de una serie de webinars habilidades para mejorar la comunicación. ¿Sí? Esta habilidad blanda que cada vez siempre fue importante, pero cada vez empieza a cobrar mayor relevancia. ¿Sí? Entonces la idea es generar a través de una serie de webinars habilidades o el desarrollo de habilidades que tengan que ver con la comunicación. Pierdo yo chat cuando empiezo a compartir pantalla, ¿sí? Así que la idea, tampoco veo las manos levantadas de todos, solamente voy a ver los 3 o 4 que tengo acá en el margen derecho. Sí las invito a ir abriendo el micrófono cuando vaya apareciendo alguna duda. La idea es que lo hagamos interactivo. Si bien los últimos 10 minutos los dedicamos fuertemente a las preguntas, la idea es que se vaya cerrando el concepto a medida que vamos avanzando, ¿sí? Así que vamos levantando micrófono. Y si aparece en el chat y alguien lo ve, que alguien por favor vaya replicando la pregunta. Bueno, Diego, mi nombre, como les decía Caro, ahí estaban los medios de contacto, sí, estaba la red social y el mail. Nada, a disposición para lo que necesiten. ¿Cuál es el objetivo del webinar de hoy? ¿Sí? Es como muy amplio el tema de comunicación, así que lo hemos delimitado a 30 minutos, 40 minutos, así queda espacio para las comunicaciones, con la idea de que quede un pantallazo completo del tema, ¿sí? Y podamos enfocarnos en uno de los aspectos de la comunicación, que es el contexto. Por lo tanto, la idea es ver el modelo tradicional de comunicación, ¿sí? No se asusten porque no vamos a ver más que conocer o refrescar lo que ya traemos del secundario. No lo vamos a ver, lo vamos a ver con la idea de hacerle una crítica constructiva, ¿sí? De poder decir, esto es lo que hay, ¿cómo lo mejoramos? Las críticas solas porque sí nos sirven, la idea es que puedan ser constructivas. Entonces, sabiendo o reflotando el modelo que nos han inculcado desde el primario y desde el secundario, ¿cómo lo podríamos mejorar? ¿Sí? En función de las nuevas competencias que demanda la comunicación actual. Ahí va a aparecer entonces un modelo propuesto, un nuevo modelo moderno de comunicación que está basado en varios libros de Kaufman, ¿sí? Les recomiendo, si tienen disponibilidad, tiempo, ganas para leer y quieren seguir ampliando el tema comunicación. Kaufman es una persona que se dedica a todo lo que tiene que ver el desarrollo de los equipos y de las personas dentro de las organizaciones. Ha escrito varios libros, no de comunicación en
¿sí? Sino esto que les digo de manejo de equipos, de mejoramiento de las organizaciones, y de todos esos libros que he ido escribiendo, he ido tomando como partecitas para formar este modelo o enriquecer ese modelo viejo de comunicación y formar este modelo nuevo, propuesto, nuevo modelo de comunicación, entre los cuales uno de los elementos de ese nuevo modelo es el contexto, que es con el que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Vuelvo a decir, por cuestiones de tiempo, lo vamos a presentar completo el modelo sugerido, este nuevo modelo para enriquecer las comunicaciones, pero nos vamos a enfocar en el contexto con la idea de trabajar, si Dios quiere, en próximos webinars, en los otros elementos del modelo. Bien, el modelo tradicional de comunicación. Acá no hay nada nuevo. Acá sí los invito a abrir el audio, el micrófono, y recordar ese modelo tradicional de comunicación. ¿Se acuerdan allá cuando estábamos por el secundario? Quizás primario también. ¿Qué nos decían del modelo de comunicación tradicional? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien quiere comentarlo? ¿Cómo era el modelo tradicional? ¿O cómo es el modelo tradicional de comunicación? Sí. Emisor, receptor. Y el canal. Y el canal. Bien. Y teníamos Bien. que tener un feedback. Perfecto. ¿Sí? Eso es lo que nos vienen machacando, permítanme la palabra, es lo que nos vienen diciendo desde primario, no me acuerdo mucho, pero quizás desde primario, secundario seguro, nos vienen mostrando este modelo de comunicación que tenemos en pantalla. ¿Sí? Hay un emisor, hay un receptor, ¿sí? Cualquiera, a su vez el receptor se convierte también en emisor cuando hay una devolución. Hay un mensaje, ¿sí? Hay un mensaje, ese mensaje transita por un canal, ¿sí? Fíjense todas las cosas clásicas que tiene este modelo, y pongámonos a pensar en nuestras comunicaciones. ¿Por qué fallan las comunicaciones? Y la falla está acá, ¿sí? En lo clásico o en lo básico que es este modelo. Ya vamos a ver por qué. Emisor, receptor, un canal, ¿sí? Un canal puede ser el canal escrito, puede ser un canal oral, un canal audiovisual. A través de ese canal va un mensaje, que es aquello que el emisor pretende comunicar a ese receptor, y esa devolución que va a ser él o la receptora, y un feedback, ¿sí? Pero un feedback desde una metodología clásica. Siempre nos han enseñado, por lo menos cuando yo estaba en el secundario, nos enseñaban que el feedback era algo así como decir, lo hiciste bien o lo hiciste mal, ¿sí? Y ahí quedaba. Por eso yo he puesto ahí como feedback clásico, ¿sí? No se hablaba, no se había avanzado mucho en cómo dar un feedback efectivo. Este modelo, que insisto es clásico, es tradicional, es el que se suele usar en muchas empresas, en muchas organizaciones, y quizás ahí está la falla de las comunicaciones. Uno a veces sale de una reunión y dice, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no se entendió? ¿Por qué me fui con ese sabor amargo? Y quizás pasó todo eso porque nos enfocamos o nos seguimos enfocando, seguimos trabajando en ese modelo que tenemos grabado como un tatuaje, si se quiere, que es el clásico. Ese modelo clásico tiene esto que tienen ahí en pantalla, esa famosa metáfora del tubo, ¿sí? ¿Qué dice la metáfora del tubo? La comunicación, como tal, es algo que empieza en un punto, ¿sí? Imaginemos el tubo como esos tubos grandes de plástico. Empieza en la parte inicial, digamos, de ese tubo, que es el emisor, y termina en el otro extremo del tubo, que es el receptor. Es como si metiéramos ahí adentro de ese tubo algo. Ese algo es ese mensaje, ¿sí? Es esa información. Y tiene esa lógica de la metáfora del tubo porque se pretende creer que largando algo desde el extremo superior del tubo va a ir pasando por ese tubo sin ningún tipo de problemas, al margen de que sabemos que que el modelo tradicional de comunicación, otro de los elementos que tenía era el ruido, ¿sí? Que podía haber un ruido o algo que hiciera distorsión a la comunicación. Al margen de que sabemos que puede existir un ruido, esa metáfora del tubo implicaba decir que largaba
algo, ¿sí? Ese algo es esa información desde la parte superior del tubo, desde el emisor, e iba a ir rodando plácidamente, ¿sí? Hasta el final del tubo, que era el receptor. Está muy bueno eso, está muy lindo como metáfora, pero entonces, ¿por qué las comunicaciones fallan? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué las comunicaciones fallan si es tan fácil como pasar o hacer rodar algo a través de un tubo? ¿Sí? Ahí yo creo que debería empezar a cambiarse este modelo tradicional. Pensemos en comunicaciones a nivel empresa, a nivel pareja, a nivel familia, todas las comunicaciones que se han ido estancando, ¿sí? En donde no ha sido tan sencillo como meter algo por una parte superior del tubo y que desemboque, por lo menos con la misma intención con la cual yo lo puse, en el receptor. ¿Por qué? Porque ese algo, esa información que estamos metiendo en ese modelo tradicional, tiene particularidades, ¿sí? La información sola por sí mismo no me va a decir nada, sino que tiene sentido de acuerdo al sentido que le dé el emisor o el receptor, ¿sí? Y ahí empieza a verse la falla del modelo tradicional. Supongamos que lo que yo meto en ese tubo es esa frase que está ahí, tengo frío, ¿sí? Y largo esa frase adentro del tubo. Ese va a ser el mensaje que va a ir a través de ese canal que va a ser el tubo. Pónganse del lado del receptor, ¿sí? ¿Qué va a recibir? Va a recibir esa frase, tengo frío. ¿Y eso es suficiente para que la comunicación fluya, para que la comunicación se entienda? Créanme que no, porque ¿qué es tener frío? ¿Sí? Para mí tener frío puede ser, no sé, que hayan 10 grados, 5 grados, eso puede ser para mí tener frío. Y quizás para el receptor, el tener frío puede ser, no sé, que hagan 20 grados, ¿sí? Entonces, fíjense que si bien está claro, la información dice tener frío, ha sido interpretada de distintas formas por el emisor o por el receptor, ¿sí? Entonces, pasó algo ahí, es necesario incorporar algo a ese modelo tradicional que permita ir mejorando ese mensaje. Llevémoslo al ámbito de las empresas. Cuando un jefe viene y me dice, che, para mañana tenés que presentarme un informe extenso, ¿sí? Y yo me voy con esa idea y al otro día le llevo ese informe y para mí extenso es 20 hojas, ¿sí? Quizás para el jefe el concepto de extenso es distinto a 20 hojas. Quizás para el jefe el concepto de extenso era 50 hojas. Entonces no era tan sencillo como meter por el tubo la frase presentar un informe extenso. ¿Sí? Era necesario que en esa comunicación que el jefe tenía con el colaborador aparecieran otros elementos que permitiesen que ese mensaje se entendiera mal. ¿Sí? Se empieza a ver por qué empieza a fallar o por qué siempre ha fallado ese modelo tradicional. ¿Me alcanzo a expresar? Bueno, lo tomo como un sí. Ahí tenemos ausencia de comunicación. Fíjense esta frase de acá, que justifica un poco esto de por qué falla el modelo tradicional. Maturana muy sabiamente dijo, todo lo dicho es dicho por alguien, ¿sí? A lo que voy. Entonces no es tan sencillo como largar por el tubo un mensaje, sino que ese mensaje va a estar dicho por esa persona y esa persona tiene que dar a entender o desnudar todo su modelo mental o su forma de pensar con respecto al mensaje para que ese mensaje pueda ser entendido por el receptor, ¿sí? Incluso cuando no se habla, ¿sí? Imagínense otra falla del modelo tradicional. Incluso sin hablar, el mensaje puede ser entendido de distintas formas. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Imaginen, por ejemplo, ver un paisaje, ¿sí? Pongamos un paisaje extremo. Vamos a la Antártida y vemos el paisaje, ¿sí? El paisaje no habla, el paisaje nos va a estar mostrando algo solamente, pero ese algo puede ser interpretado de forma distinta por cualquier receptor. A alguien le puede gustar que está todo blanco, a otro le puede gustar, no sé, que hay pingüinos,
¿sí? Incluso puede ser interpretado de manera distinta por el contexto distinto. A alguien que es amante del frío le puede encantar, a alguien que lo sacamos de pleno África y lo metemos en la Antártida, no, lo puede interpretar de otra forma el mensaje, ¿sí? Entonces, esta frase que está ahí en pantalla de Maturana, todo lo dicho es dicho por alguien, y yo le hago la inversa, todo lo interpretado es interpretado por alguien, es un poco la falla de ese modelo tradicional de comunicación. No basta decir emisor, receptor, hay un mensaje, un canal y un feedback, sino que hay que agregarle o ayornarlo con distintas situaciones que van a permitir que fluya mejor por ese tubo ese mensaje. Ahí es cuando aparece este modelo moderno de comunicación. Vuelvo a decir, está inspirado este modelo en la biografía de Kaufman. Vuelvo a invitarlos a leerla. Este modelo critica constructivamente, les decía yo en uno de los objetivos, critica constructivamente al modelo anterior porque no lo descarta. Perdón, Diego, hay una interrupción ahí, se escucha ruido, no se te escucha bien. ¿A mí? Sí, debe haber algún micrófono activado. ¿Hay un micrófono activado? A ver. Si puedo ver de quién es. Caro, ¿vos ves quién tiene el micrófono activado? No veo yo. No, soy yo solamente con micrófono. Ah, no, acá hay, pare. Ahí desactivo acá. Ahí estamos. Les decía que, inspirado en esta bibliografía amplia de Kaufman, aparece este nuevo modelo de comunicación, un modelo moderno de comunicación, que le hace una crítica constructiva al tradicional. ¿Sí? Las críticas siempre tienen que ser constructivas. Lo que hay bueno se mantiene y lo que no se pule. ¿Sí? Este modelo no descarta para nada lo tradicional. Seguimos teniendo el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, pero sí empieza a agregar, en función de esto que vimos, de que todo lo que dice lo dice alguien y todo lo que se interpreta lo interpreta alguien, y ya vimos con estos 2 o 3 ejemplos que pusimos, que el tengo frío puede ser dicho, puede ser interpretado de distintas formas, empieza a agregar distintos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, el contexto. ¿Sí? Todo lo que se dice, todo lo que se comunica, se lo hace dentro de un contexto. Este es el elemento con el cual vamos a trabajar en el webinar de hoy, pero vamos a dejar planteado a los siguientes elementos. Es imposible comunicar si no puntualizamos esa comunicación dentro de un contexto, ¿sí? Y hay herramientas para eso. Vamos a trabajar hoy puntualmente 2 herramientas para eso. Los modelos mentales, otro elemento importantísimo para la comunicación, que haremos próximamente también algún webinar con respecto a esto, que es esto de cuando uno comunica, lo hace desde su modelo mental. ¿Sí? Un modelo mental es una estructura. Cuando nosotros nacemos y vamos creciendo, lo físico, la cultura, nos van poniendo como distintos chips o distintos modelos mentales en la cabeza. ¿Sí? El es lindo, el es feo, el hace frío, el hace calor. Está dicho en función del modelo mental que yo tenga. Entonces, él es largo, él es corto. Si yo solamente digo, tráeme un informe para mañana, yo tengo que desnudarle al emisor, al receptor, perdón, tengo que desnudarle cómo es mi modelo mental. ¿Qué es un informe para mí? ¿Sí? ¿Qué sería satisfactorio para mí en un informe? Que tenga X cantidad de páginas, que tenga gráficos, que no tenga gráficos, que tenga letra, tenga interlineado simple, que tenga interlineado doble, porque yo lo voy a estar hablando desde mi modelo mental, que es necesariamente distinto al modelo mental del receptor. ¿Sí? Todas las personas nos vamos creciendo o vamos desarrollando modelos mentales que no necesariamente coinciden con los otros. Y ahí hay una gran falla en la comunicación. ¿Sí? Todos dicen, pero si yo te lo dije, pero si lo deberías saber. ¿Y por qué lo deberías saber? Yo lo debería saber porque yo te lo estoy diciendo desde mi modelo mental, pero vos tenés otro modelo mental distinto. ¿Sí? Entonces hay una serie de herramientas en este nuevo modelo de comunicación para trabajar este tema de los modelos mentales.
¿Cómo enriquecemos con este modelo moderno el modelo tradicional? Poniendo sobre la mesa estas palabritas que tenemos ahí, los hechos y los juicios y las opiniones, ¿sí? Que en las comunicaciones empiecen a salir a la luz y a hablar o a clarificar cuando yo estoy hablando en función de un hecho, cuando yo estoy hablando en función de una opinión. En la generalidad de las comunicaciones, la comunicación fluye mejor cuando se hace a través de hechos, ¿sí? Por ejemplo, un hecho, vamos al del frío. El tengo frío es una opinión o un juicio, ¿sí? Generalmente una opinión o un juicio puede distorsionar una comunicación porque el tengo frío mío no es el mismo tengo frío de a quien veo en pantalla ahí, de Roxana, ¿sí? No es el mismo, porque para mí tengo frío puede ser mi cuerpo puede tener frío a partir de X grados y para Roxana puede tener frío a partir de otras X cantidad de grados, ¿sí? Entonces, para clarificar o para que una comunicación funcione mejor, debería en principio estar basada en hechos, ¿sí? Si yo digo, che, Roxy, hacen 20 grados, ahí no vamos a entrar a discutir si tengo frío o no tengo frío, ¿sí? Hacen 20 grados es un hecho y lo demás es una interpretación, ¿sí? Entonces el modelo moderno de comunicación nos invita siempre a tratar de hablar más con hechos que con opiniones, ¿sí? No se queden con la idea de que en las comunicaciones las opiniones no son buenas. No, también son buenas las comunicaciones porque a veces yo tengo que meter la opinión en mi discurso porque el receptor necesita saber qué opino yo de un determinado tema. En esos casos, lo que se recomienda es hacerse cargo de la opinión, ¿sí? Es decir, mira, hacen 20 grados, en mi opinión, hace frío, ¿sí? Entonces ahí no voy a discutir con Roxana, porque estamos hablando sobre un hecho, los 20 grados no los va a discutir nadie, lo está diciendo el termómetro, ¿sí? Y no va a discutirme Roxana si está frío o no, porque yo estoy aclarándolo a ella que en mi opinión hace frío. Entonces ya pasa a ser una cuestión de opiniones, pero fíjense cómo el mensaje o la comunicación empieza a fluir, ¿sí? Más efectivamente si yo desnudé mi modelo mental, si yo le aclaré a Roxana qué es tener frío o calor para mí, ¿sí? Si yo hablo a través de un hecho y si yo, en el caso de tener que meter una opinión en ese discurso, que vuelvo a decir, a veces suelen ser muy interesantes las opiniones, yo me hago cargo de la opinión, ¿sí? ¿Cómo me hago cargo? De esta forma, en mi opinión, para mí, a mi entender, ¿sí? Eso créanme que descontractura mucho una comunicación. También hay un montón de herramientas para trabajar acá, en hechos, juicios y opiniones, que iremos desarrollando en otros webinars. Inferencias, ¿sí? Inferencia nos ponemos ya más del lado del receptor, por eso la burbujita está puesta sobre la mujer en este lado, que está como receptor acá. Inferencias es lo que está interpretando esa persona. Yo puedo haber desnudado mi modelo mental, yo puedo estar comunicando con un hecho, manifestando mi opinión, pero eso no necesariamente va a implicar que la persona que me está escuchando lo esté interpretando de la forma en la cual yo quería decirlo. Ahí hay inferencias, ¿sí? Y esas inferencias se trabajan con otras herramientas de comunicación que tienen que ver con el exponer y el dialogar, ¿sí? Y que tienen que ver mucho con la escucha activa, ¿sí? Entonces, a este modelo tradicional de comunicación deberíamos agregarle también un buen trabajo sobre las inferencias, ¿sí? Son básicamente esto que les comento, trabajar con la exposición, con el diálogo y con la escucha activa. Y por último, enriquecemos este modelo de comunicación con el feedback. ¿Se acuerdan en el modelo tradicional? Estaba ese feedback tradicional. Este modelo propone un feedback efectivo, ¿sí? No solamente el decir lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino el darle herramientas a través del feedback a la persona para que mejore lo que hizo. Vuelvo a decir, acá en esta pantalla hay muchísimo para hablar de comunicación. Para cada uno de estas burbujitas que hay ahí, hay herramientas. Hoy nos vamos a centrar en la burbuja del contexto, ¿sí? en ver por qué el contexto incide mucho en la comunicación, por qué yo conociendo el contexto voy a mejorar mi habilidad interpersonal de comunicación, y nos vamos a llevar dos herramientas para trabajar ese contexto. Una a nivel
a nivel familia, si se quiere, y la otra más orientada a nivel empresa, ¿sí? a nivel organizaciones. Nada, los invitamos a estar al tanto de todos los meses de los webinars para tratar de ir enganchando en la medida que puedan algún vivo con los otros elementos, y si no, estar al tanto del canal de USIM para poder ver alguno que haya tratado alguno de los otros burbujitas o bucles de ahí. Bien, vamos a empezar con el contexto, ¿sí? Vuelvo a decir, el objetivo de hoy es analizar el contexto. Para eso yo siempre propongo este ejercicio que tenemos acá en pantalla. Imagínense estas tres personas, ¿sí? Tenemos a dos mujeres y a un hombre en una sala, ¿sí? en una reunión. Y pasa esto que está acá en pantalla, ¿sí? Una de esas chicas es Ana, y Ana entra deprisa en la oficina con 10, vayan ustedes poniéndose en la piel o en los papeles de Ana, de Pedro y de Estela, ¿sí? A ver qué van sintiendo. Ana entra deprisa a la oficina con 10 minutos de atraso. Perdonen la demora, dice agitada. En la reunión también están Pedro y Estela, ¿sí? Son estas tres personas que están ahí en el trabajo. Ana conduce la reunión como de costumbre. Comienzan inmediatamente a tratar los temas del día, pero al finalizar la reunión queda como ese gustito amargo. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado que sale de una reunión y queda eso que dice ahí, ese gusto amargo de decir, pero al final no llegamos a nada, siento que no fluyó, que no concluimos nada, ¿sí? No se han logrado los resultados esperados. Ana se enoja porque Pedro y Estela parecían desinteresados, y a su vez Estela evidenciaba un enojo con Ana, ¿sí? Conclusión, nada, obviamente, ante ese clima, ante esa situación, evidentemente quedó ese gusto amargo, y evidentemente la comunicación ahí no fluyó y no se lograron las metas o los resultados que se habían fijado para esa reunión. Lo vamos a ver sobre el final, esto de fijar resultados o metas para las reuniones para que verdaderamente sean efectivas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué puede haber pasado entre Ana, Pedro y Estela? Les propongo que se imaginen que tenemos de repente el don o el poder de leer la mente, ¿sí? Si pudiéramos leer la mente de Ana, de Pedro y de Estela, supongamos que leemos la mente y nos encontramos con esto, ¿sí? Que Ana, ¿se acuerdan que había llegado tarde y que ahí nomás llegó tarde y que empezó la reunión? Que Ana llegó tarde porque su hijo estuvo tosiendo toda la noche, ¿sí? Entonces por eso llegó tarde. Esa cara de cansada que tenía era en realidad cara de preocupada porque había dormido mal, y su cabeza estaba obviamente puesta en el hijo, ¿sí? Que lo había dejado en su casa. Entonces ahí yo empiezo a entender un poco más qué pasó con Ana, ¿sí? Pedro decían que estaban como Juan, decían que estaban como desinteresados. Supongamos que le leo la mente a Juan y de repente descubro que Juan ayer se le enfermó su padre, ¿sí? Entonces quizás hoy no quería estar en la reunión, quizás hoy quería tomarse el día para estar cuidando al padre, ¿sí? Y si le leo la mente a Estela, Estela es una persona que le enoja mucho la impuntualidad, entonces obviamente le enoja tanto la impuntualidad que esa cara de enojo se la manifestaba a Ana, ¿sí? Pero nunca dijo que le enojaba la impuntualidad, ¿sí? Entonces, conclusión, la reunión fue un fracaso. ¿Pero por qué fue un fracaso? Porque el contexto quizás no daba para tener esa reunión hoy, ¿sí? Entonces, no podemos, desgraciadamente, leer la mente de las personas, ¿sí? No podemos ver qué contexto. Leer la mente es eso, es ver qué contexto trae cada persona a una reunión. Todo cuando vamos a una reunión traemos un contexto, ¿sí? Estamos sentados acá, pero todos traemos un contexto. No podemos saber el contexto, ¿sí? Ustedes no pueden saber qué pasa acá atrás de esta pantalla, ¿sí? Pero acá atrás de esta pantalla hay un contexto. Entonces, en la medida, tampoco pueden leer la mente,
en la medida que encontremos alguna herramienta de comunicación que permite incorporar el contexto a una comunicación, la comunicación va a fluir mejor, ¿sí? Vuelvo a decir, repasen cómo se sentían cuando leímos ese caso al principio y repasen qué pensaron cuando le leímos la mente, ¿sí? Quizás lo primero que pensaron es que si hubiésemos sabido todo eso, lo mejor era suspender la reunión, ¿sí? Quizás la reunión no se puede suspender, nos podemos encontrar con que sí o sí hay que hacerla, bueno, pero si sí o sí hay que hacerla, quizás podemos entender un poco más el porqué de esas caras o que esas miradas mirando para otro lado no son que no me interesa la reunión, sino que también estoy pensando, o es estar mirando el teléfono a cada rato, no es que no me interesa la reunión, sino que estoy esperando un mensaje de mi esposo para ver qué pasó con mi hijo, o de mi mamá para ver qué pasó con mi papá que está enfermo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es traer el contexto a una reunión. ¿Cómo traemos el contexto a través de una reunión? Acá aparece esta herramienta que Kaufman nos ofrece, que se llama el check-in, y que insiste, lo que hace esta herramienta es tratar de que veamos qué está pasando por la mente de las personas cuando estamos iniciando una conversación. ¿Sí? Eso que no podemos hacer porque no tenemos el don de leer la mente, bueno, es tratar de encontrar una herramienta, una forma para ver qué está pasando. ¿Sí? Hay una frase muy linda, que es esta que está ahí, que dice acto de anclaje. ¿Sí? Lo que hace el check-in también es que ancla a las personas, es un acto de anclaje, ¿sí? Hace que las personas se hagan presente en el hoy, en el, como se dice ahora, en el aquí y ahora, ¿sí? Porque si no, la mente de Ana estaba dando vueltas en su hijo, ¿sí? La mente de Pedro Juan, se me fue el nombre, estaba dando vueltas en su padre, ¿sí? Al traer el contexto, no va a resolver nada porque el hijo sigue enfermo y el padre sigue enfermo, pero el hecho de poder expresar eso, ¿sí? Ya hace que yo me libere un poco y me meta en el aquí y ahora, ¿sí? Por eso esto es muy importante, es muy significativo, esto es decir, es un acto de anclaje el traer el contexto a la reunión. Por supuesto, sobre esto ronda todo lo que estamos diciendo, agrega profundidad contextual a la reunión. No podemos leer la mente, pero sí está buenísimo usar la herramienta porque traer el contexto permite entender un montón de cosas, ¿sí? Si yo no les digo ahora que estoy en mi casa, estoy solo con mi hija y que la estoy cuidando, ¿sí? Y de repente empiezo a mirar para los costados, ¿sí? O de repente muteo el micrófono porque viene y me pregunta algo, o estoy pendiente si se me aparece por detrás de mi espalda o no, ¿sí? Si yo no digo eso, si yo no agrego esa profundidad contextual, voy a estar mirando a cada rato para el costado, ¿sí? O voy a mutear de repente el micrófono, y ustedes ¿qué van a interpretar del otro lado? Y no le interesa, está mirando, al lado tiene un reloj y está mirando a ver cuándo termina la hora para cortar, ¿sí? Eso es lo que podría llegar a interpretarse del otro lado. Si yo traigo esa profundidad contextual, ¿sí? Si yo les digo esto que les acabo de decir, no va a solucionar nada, esto que les digo yo arriba es un acto de anclaje, no va a solucionar nada, pero va a traer esa profundidad, va a hacer que yo al decirlo me libere, ¿sí? Y ya al liberarme me pueda hacer presente en el aquí y ahora y pueda hacer fluir la reunión. Con el gran agregado de que ustedes van a entender el contexto, ¿sí? Entonces no corro el riesgo de que si empiezo a mirar para el costado o empiezo a mutear el micrófono, ustedes piensen esto que les digo recién, está mirando para el costado porque está viendo, al costado tiene un reloj y está viendo cuándo se acaba la hora, ¿sí? Entonces el check-in trae esa profundidad contextual a la reunión. ¿Qué otra ventaja, gran ventaja para mí tiene el check-in? Esta que tenemos acá en pantalla. Siempre es más difícil tirarle dardos a una persona real, ¿sí? Que a un, perdón, es más fácil, debería decir ahí. No, está bien, es más difícil tirarle dardos a una persona real que a un maniquí, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo no blanqueo esto, no le doy profundidad contextual a la reunión, ¿sí? Y estoy, imaginen
les puse el ejemplo de mi hija, pero imaginen que el ejemplo fuera que mi madre está enferma, entonces me van a ver que yo estoy acá con el celular y estoy hablando, pero estoy mirando mensajes, porque estoy esperando un mensaje de mi papá para ver si consigo o no el remedio, si lo compro o no lo compra, ¿sí? Entonces, obviamente, eso para mí también es importante, pero voy a estar hablando con ustedes y me van a ver que de 2x3 estoy con el teléfono, ¿sí? Si yo no traigo ese contexto, si yo no digo, miren, me interesa sobremanera estar acá con ustedes, pero me está pasando esto, voy a estar mirando cada tanto el teléfono, si yo no traigo ese contexto, ustedes van a malinterpretar. Y al final del webinar, creo, Caro, que comentaste que había una encuesta, al final del webinar es muy probable que en la encuesta me mataran, ¿sí? Y me pusieran, estuve pendiente durante toda la hora, estuvo pendiente del celular. Entonces, si yo blanqueo, si yo muestro, traer el contexto muestra a las personas reales, ¿sí? Muestra a la persona, le pone carne y hueso a la persona, dejamos de ser un maniquí. Entonces, es más difícil después tirarle dardos a esa persona que a ese maniquí, ¿sí? No estoy diciendo que con eso van a poner bien la encuesta, pero estoy diciendo que por lo menos van a saber el porqué, ¿sí? Que yo estaba mirando el celular, ¿sí? Eso es muy cierto, esto de que es muy difícil tirarle dardos a alguien real que a un maniquí. Otra de las ventajas que tiene hacer el check-in, ahora vamos a ver cómo se hace, otra de las ventajas que tiene el check-in es que muchas veces, no todas, las preocupaciones se calman con la sola posibilidad de ser escuchadas, ¿sí? Si yo les digo, miren, estoy con mi hija solo, nada, disculpen si aparece y se pasa por atrás de cámara, eso a mí ya me va a hacer calmar, ¿sí? Eso a mí ya, traer ese contexto me va a hacer que la comunicación fluya mejor, porque me va a sacar ese peso de encima de, uy, ¿qué pasa si se aparece, si la ven, si me retan, si no me retan? ¿Sí? ¿Voy a poder solucionar el problema? No lo soluciono porque estoy solo en casa y estoy con mi hija, ¿sí? Entonces, pero el hecho de poder decirlo, en este caso, hace que me calme, ¿sí? Entonces, es otra gran ventaja de traer el contexto siempre a una reunión. Perdón, Diego, ¿puedo opinar algo? Sí, no veo quién es. A ver, Roxana. se sube ahí. Sí, Roxy, vamos. Mira, llevándolo un poco a la organización, al lugar de trabajo, el tema del celular, me pasó esta mañana de hecho, ha pasado a ser una herramienta de trabajo el celular. Por ahí muchos van a pensar, mirá, está permanentemente con el celular en la mano, y esta mañana me pasó estar con computadora, atendiendo al público y celular en la mano, con 3 frentes de batalla. Entonces por ahí vos decís, traer al contexto, por ahí alguien te ve del otro lado y decís, está permanentemente con el celular. En estas épocas, que más con el tema de la pandemia, el celular, lamentablemente, para los que somos mayorcitos, ha pasado a ser una herramienta de trabajo. Entonces por ahí se ve como que estás en otra cosa, no sé si me explico, y es así. Lamentablemente ¿Sí? ahora nos comunicamos, ha pasado a ser un medio de comunicación el celular, sobre todo, bueno, el tema del WhatsApp. Bien, eso forma parte de un contexto. Llevándolo al contexto laboral, por supuesto. Claro, y eso el modelo tradicional no lo contempla. Si vos estás en una mesa de entrada y estás con el teléfono, el que está enfrente tuyo no sabe que vos estás, no sé, con una llamada de Mendoza resolviendo algo que hay que resolverse en el día. Pero si vos blanqueas eso, la comunicación va a fluir, ¿sí? La comunicación va a fluir mejor. ¿Cómo se hace un check-in? O sea, sabemos entonces que el modelo tradicional no alcanza, hay que mejorarlo. Ya vemos que se puede mejorar con todos esos globitos que aparecían recién. Uno de esos globitos es el contexto, ¿sí? Una herramienta para traer ese contexto a la comunicación es esta que tienen acá en pantalla, que es el check-in. Yo propongo 5 pasos para hacer un check-in, ¿sí? Cada vez que vamos entonces a iniciar una comunicación, empezamos con esto. Por eso es que este webinar enfoca con el contexto. La idea es que después veamos modelos mentales, inferencias, feedback efectivo, hechos, opiniones, juicios. Pero hay que comenzar por el principal. Cuando tenemos una comunicación, lo primero que hay que blanquear entonces es ese contexto, ¿sí? Pensemos en ese caso que había al principio, cómo se
cómo hubiese fluido mejor la comunicación si Ana, Pedro y Estela blanqueaban o traían ese contexto a la comunicación. Acá hay 5 pasos a modo de ejemplos, cada cual después con su práctica lo va a pulir o lo va a ir mejorando. Me van contando después cómo lo van mejorando, así lo vamos enriqueciendo entre todos. Las que yo suelo usar son estas 5 que están acá. Primero, cuando nos juntamos, al momento de tener la comunicación, hacemos un círculo o un semicírculo, ¿sí? Si es círculo, mejor. Que no sea un cuadrado, que no sea una fila, ¿sí? Porque esto va a implicar empezar a hablar, y un cuadrado ya empieza a dar idea de orden, y una fila también ya empieza a dar idea de orden, como que tiene que empezar el que está al principio, ¿sí? Entonces, la idea es que sea un momento descontracturado, y para eso ayuda mucho un círculo más que un semicírculo, ¿sí? Podría ser círculo, podría ser a cualquiera de los dos. En lo personal me gusta más círculo, dependerá también del espacio, pero ubicamos a las personas que van a intervenir en un círculo o en un semicírculo. Ana, Pedro y Estela recién las ponemos en un círculo o en un semicírculo. Acto seguido, segundo paso para este check-in. Buscamos un objeto, yo le llamo objeto micrófono, no es necesariamente un micrófono, ¿sí? Pero buscamos un objeto que simbolice un micrófono a modo simbólico. ¿Qué significa esto? Que la persona que tiene ese objeto en la mano es la que puede hablar, ¿sí? Esto va a incentivar a la escucha activa. No vamos a hablar, no van a hablar todos los que están, perdón, van a hablar todos los que están en ese círculo o en ese semicírculo, pero no todos a la vez, ¿sí? El orden lo va a dar el micrófono, ¿sí? Solamente el que tiene ese objeto habla, el que no lo tiene toma el ejercicio de la escucha activa, ¿sí? Porque si no nos pasa que estamos hablando o están hablando, pero yo estoy pensando qué voy a responder o estoy pisándolo. Bueno, para que no pase eso, para que el check-in fluya, acostumbrémonos, sobre todo al principio. Después de esto sale, cuando el grupo va adquiriendo la metodología, después el respeto y la escucha activa se va logrando, se va construyendo como todo, pero al principio nos cuesta, ¿sí? Entonces, si nos cuesta, tengamos la costumbre de tener un micrófono, de tener un objeto que tenga la analogía del micrófono. El que tiene ese objeto, en este caso la lapicera, es el que puede hablar. Ese objeto va a ir pasando a través de ese círculo, de semicírculo, significando que le vamos a ir dando la palabra al resto. O otra variable puede ser que ese objeto esté en el centro del círculo, del semicírculo, y quien quiera hablar, porque no es obligatorio, no es que si yo no quiero traer el contexto a la comunicación o a la reunión, lo tengo que traer sí o sí. No es obligatorio, la idea es que le expliquemos esto a nuestro equipo de trabajo, que por qué lo hacemos, ¿sí? Lo que decíamos recién, los del dardos al maniquí, lo de que se entienda lo que hay detrás, pero aún con todo eso puede ser que la persona no quiera hablar, entonces pasarle el micrófono, o en este caso la lapicera, quizás me lo pone peor o me entorpece más la comunicación porque se me enoja. Entonces otra variable puede ser que ese objeto micrófono esté en el medio del círculo del semicírculo y lo va tomando voluntariamente quien quiera hablar, ¿sí? Yo lo he usado de las dos formas. Quizás la del voluntariamente me ha costado más que todos hablen, ¿sí? Y la verdad que a mí me gusta mucho que se traiga el contexto a una reunión porque me ayuda a entender mucho más la comunicación. Quizás he sido menos democrático, he ido pasando el objeto micrófono. Cada uno lo irá probando, digamos, a ver qué mejor le funciona, las ventajas y las desventajas de las dos posibilidades. La persona que recibe el objeto micrófono puede decir paso, ¿sí? No es obligación de que hable, no es obligación de que traiga el contexto, no es obligación de que yo les diga, va a aparecer mi hija por acá en cualquier momento, me va a caer un mensaje y tengo que atenderlo en cualquier momento porque mi mamá está enferma. No es obligación, podría decir paso, ¿sí? El decir paso quizás ya está diciendo mucho, ¿sí? Vieron que en comunicación se dice que los silencios también hablan. Entonces, si una persona me dice, no, yo paso, quizás ese yo paso así en ese tono, también ya me está diciendo algo, ¿sí? De que quizás no es el mejor momento para abordar la comunicación ahí. Puede ser una simple palabra, estoy bien, estoy mal,
¿sí? No quiero darte detalles, pero estoy mal, estoy complicado, y acá en casa estoy complicado, ¿sí? No les voy a dar más detalle que eso, les voy a decir estoy complicado, pero bueno, ustedes ya sabrán que va a pasar algo. Si estoy dando el webinar en casa y les estoy diciendo, hoy en casa estoy complicado, ya saben que algo va a pasar, que la comunicación no va a fluir del todo. Estoy, de cierta forma, trayendo el contexto, ¿sí? Ayuda mucho a vencer la timidez. En los grupos siempre hay alguien. Acá teníamos 3 personas, pero supongamos que tenemos solamente emisor y receptor. Si una de las 2 personas es tímida, qué mejor que antes de empezar a hablar de lo que vinimos a hablar, porque hasta acá no estamos hablando de lo que vinimos a hablar, acá estamos preparando el ambiente para que la comunicación fluya. Qué mejor que en esa preparación del ambiente empecemos trayendo el contexto, ¿sí? Ayuda entonces, si hay una persona tímida, a romper el hielo, lo que se dice vulgarmente, ¿sí? Este es muy importante. Acá no hay una receta, acá lo van a ir logrando ustedes cuando lo empiecen a usar, con la práctica, con la experiencia. Pero tiene que quedar claro que no es un momento de diálogo, ¿sí? Porque si no la reunión se va por las ramas, ¿sí? No es un momento de diálogo, tiene que servir para traer el contexto, que sepan qué hay detrás, pero no para que eso se convierta en un diálogo que no me permita llegar al objetivo que tenía yo después, que es la comunicación. Si yo les digo, mira, estoy esperando un mensaje de mi papá para ver qué medicación le compro a mi mamá, porque, no sé, tiene gripe, y del otro lado alguien me levanta el micrófono y me dicen, sí, ¿sabes qué? Mi tía también tiene gripe, pero nosotros le estamos dando paracetamol, y del otro lado alguien levanta el micrófono y dice, no, la verdad es que yo me está funcionando mejor X remedio. No es ese el sentido, porque el sentido acá era el webinar. Yo lo que estaba haciendo era trayendo el contexto para que ustedes sepan que si yo miro el teléfono, hoy particularmente, es por algo, ¿sí? No lo conviertan en un momento de diálogo. No es para contestarle necesariamente a la persona que les dijo, supongamos Ana, que tenía el hijo enfermo, uy, pucha, ¿cómo estás? ¿Y a qué médico lo llevaste? ¿Y por qué no vas a aquel otro? ¿Y probaste contra el tratamiento? No es para eso, tampoco es para cortarla en seco, podemos dialogar, por eso le digo que el punto medio lo van a encontrar con la práctica. Podrán hacer alguna referencia a eso, pero no que se convierta en el qué de la cuestión, porque acuérdense que acá el qué de la cuestión es la reunión que hay atrás, o que hay después, ¿sí? Generalmente otra opción puede ser al cierre, dejarlos hablar todos sin responder, y al cierre hacer como un cierre general de cómo nos encontramos, como para cerrar y que vean que nos hemos, o que el que está llevando adelante el check-in ha hecho la escucha activa o ha entendido qué contexto trae cada uno, ¿sí? Puede ser como otra opción. Pero no es dialogar por dialogar, ¿sí? El último paso al que siempre hay que tener presente es que el objetivo final del webinar, el objetivo final del check-in debe ser traer información que sea relevante para el propósito, ¿sí? Y que sirva para contextualizar. En este caso del webinar, si yo les digo, estoy esperando un llamado que necesariamente tengo que atender porque me van a dar el turno para el médico, y si no atiendo y se me pasa, voy a perder el turno. Eso es relevante para el propósito, porque ¿el propósito cuál es? Es el webinar, y yo necesariamente voy a estar mirando el teléfono, y si suena, necesariamente tendré que mutear y atender, ¿sí? Entonces, y si yo no lo digo, ustedes van a decir, pero ¿qué le pasó? En pleno webinar me cortó, se muteó y se puso a atender una llamada personal, ¿sí? Entonces, eso sí es relevante para el propósito. Ahora, si yo les digo, no sé, que después de esto tengo que ir a podar los rosales, eso no es relevante para el propósito, ¿sí? Porque el webinar termina enseguida, y lo que yo haga después que termine el webinar, no hace falta que yo lo traiga, que yo lo contextualice, ¿sí? Entonces, tengamos presente eso, que el grupo entienda que el check-in es para contextualizar todo aquello que puede incidir en la comunicación, ¿sí? Y no un momento de venir y hablar por hablar antes de empezar la reunión, ¿sí? Con la práctica, créanme que se va afianzando el check-in o la forma de llevar el check-in adelante. Siempre es bueno que uno agarre la batuta, ¿sí? Que sea uno el que lidera o el que lleva adelante el check-in,
por lo menos hasta que el grupo lo asuma como práctica. ¿Qué ventajas tiene? Ya le hemos hablado, a las que les podemos agregar, estas que están acá. Impulsa la escucha activa, ¿sí? El hecho de que haya un micrófono, ¿sí? Una lapicera, un teléfono, un borrador, algo como elemento micrófono, impulsa la escucha activa que la vamos a necesitar después para cuando llegue la reunión, ¿sí? Entonces, si yo desde este momento ya estoy velando por esa escucha activa y por esa autorreflexión, después la comunicación va a fluir mejor, ¿sí? Incluso me ha pasado que muchas veces ese objeto micrófono ha quedado para después del check-in, para cuando llegue el momento de comunicarnos, porque se ha visto que ha servido mucho para fomentar esa escucha activa. Mientras yo tengo esto, hablo yo, ¿sí? Y los demás ejercen ese ejercicio de escucha activa. Bueno, esto que decía, permite que afloren distintos enfoques a la historia oficial. La historia oficial es esta, yo estoy sentado acá dando webinar, pero la historia extraoficial es esta que les comento. Está mi hija dando vueltas por acá y si yo o estoy esperando una llamada y si yo no lo digo, nada, seguramente se va a entorpecer la comunicación. Genera un clima de respeto mutuo, ¿sí? Me interesa, ¿sí? Me interesa que tengamos la reunión, me interesa que tengamos el webinar, pero también me interesa que estés vos bien, porque quizás da pie, ¿sí? Por eso dice clima de respeto mutuo y reflexión pausada, quizás da pie para decir, che, mirá, la verdad, que si vos estás con esto, y yo estoy con esto, y Pedro está con esto, y Juan tiene esto, no hagamos la reunión hoy, ¿sí? Porque va a pasar lo que pasaba en ese caso, de que nos vamos a ir con un sabor amargo, porque todos estamos con la cabeza en otro lado, ¿sí? No siempre pasa, muchas veces la reunión hay que hacerla igual, pero créanme que si nos permitimos hacer el check-in, quizás la reunión se pueda postergar, ¿sí? Por lo menos permitamos, no lo descartemos, permitamos ver si se puede pausar o no. Vuelvo a decir, hay veces que no se puede, pero de las veces que yo llevo haciendo la herramienta, una reunión, la verdad que no era imprescindible, y visto cómo estábamos los participantes y los contextos que traíamos los participantes a esa reunión, se pasó para el día siguiente y no pasó nada, ¿sí? Como les vuelvo a decir, hay un montón de reuniones que venimos con contextos complicados, ¿sí? Y tenemos que hacerle igual la reunión porque no se puede pasar para otro día, pero por lo menos, nada, nos sirve para hablar de otra forma, ¿sí? Para ejercer o que se marque en un marco de respeto y de reflexión. ¿Qué desventajas tiene usar el check-in? Yo le voy a dar las ventajas y le voy a dar mi apreciación también. Las desventajas es que dicen que puede ser extenso, ¿sí? Imagínense esto de que fuéramos en la reunión, no sé, 20 participantes y que para que comenzar la reunión tengamos que pasar ese micrófono por todos los que quieran hablar. Algunos pueden decir que, y con razón, que puede ser extenso, ¿sí? Yo lo veo más que como acá me sale el contador de adentro, más que como un gasto, créanme que es como una inversión, ¿sí? Están invirtiendo tiempo para que después la reunión fluya mejor, ¿sí? A veces es preferible perder, entre comillas, invertir ese tiempo al principio, porque si todos nos ponemos en sintonía, si aflora el contexto, si entendemos bien cómo viene el otro de la reunión, quizás la reunión después la resolvemos en 2 minutos, ¿sí? Entonces, ¿puede ser extenso? Sí, puede ser extenso. Si son muchos participantes y todos, y por suerte todos hablan, seguramente va a ser extenso, pero no es tiempo que se pierde, es tiempo que se invierte para cuando llegue la reunión verdaderamente. La otra crítica que les suelen hacer es que puede ser extremadamente personal, ¿sí? A lo que yo digo, lo que les comentaba recién, no necesariamente, ¿sí? Acuérdense que lo que hay que traer a la reunión es lo que tenga que ver o lo que pueda incidir en el propósito de la reunión. Que yo vaya enseguida a cortar los rosales es muy personal, y que yo lo aporte acá, a podar los rosales, perdón, y que yo lo aporte, es muy personal, y que yo lo aporte acá no le suma nada al webinar. Ahora, que yo les diga esto, que estoy esperando un llamado importante, que sí o sí el llamado va a caer hoy, sí o sí va a caer en este horario, y que si llama voy a mutear y voy a atender,
sí es relevante, para que ustedes entiendan el por qué voy a hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿es personal? Sí, es personal, pero no necesariamente tengo que contar todo lo personal, ¿sí? Lo personal que vaya a afectar a la reunión que vamos a tener. Este mismo autor, así como da el check-in, nos deja una yapa. ¿Qué antigüedad? Van a decir, y van a tener razón. No debería haber puesto yapa. Nos da un plus. Que así como está el check-in, está el check-out. ¿Sí? ¿Qué dice del check-out? El check-out es hacerlo al momento de... Fíjense, ahí apareció mi niña. El check-out es hacerlo al momento de cerrar la reunión. El check-in es para abrirla, el check-out es al momento de cerrar una reunión, ¿sí? Justamente para que terminemos cerrando la reunión y que no nos vayamos con ese gusto amargo de decir, pero al final, ¿en qué quedamos? ¿Sí? Entonces, al momento de cierre de la reunión es responder estas palabritas que están acá, ¿sí? Después que terminamos la reunión. Acuérdense, el check-in no es la reunión en sí, el check-in es el momento, es lo que le va a preparar el ambiente para la reunión, ¿sí? Después viene la reunión en sí, que puede ser, no sé, tratar el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Entonces lo que hace el check-in es contextualizar, que todos nos traigamos nuestro contexto, que nos entendamos, pero el check-in no es la reunión en sí. El check-in es una herramienta para traer el contexto. Después viene la reunión en sí, que es debatir qué nuevo producto vamos a lanzar al mercado. Y después está el cierre de la reunión, que eso sí se llama checkout. Y son las preguntas que el autor recomienda tener a modo de checklist, ¿sí? Para que nos vayamos con la idea de que lo que resolvemos se va a hacer, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos, ¿qué tareas me comprometo a hacer? ¿Sí? Bueno, después que terminemos esto, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Sí? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo vas a tener eso? ¿Para cuándo vas a tener eso? ¿Para cuándo vas a tener eso? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la medida del éxito? ¿Cómo voy a saber que lo que hiciste está bien? ¿Sí? Fíjense, entonces, a modo de checklist, cada reunión o cada comunicación que terminen, vean si respondieron estas palabritas, ¿sí? Si después de la reunión quedó claro quién va a hacer qué o qué cosa, para cuándo lo va a hacer, ¿sí? Cuándo lo debe hacer, y cómo vamos a saber si lo que hizo está bien o no, cuál es esa medida del éxito, ¿sí? Tiene que tener tantas páginas, tiene que tener una presentación, no sé, tiene que tener un posteo en la red social, cuál va a ser la medida del éxito, ¿sí? Para esto, nada mejor que fijar objetivos con la técnica SMART. No quiero hablar mucho de esto porque hay un webinar, Caro, en estos días, después si querés ponerlo, no lo tengo presente, pero hay un webinar ahora en agosto sobre cómo fijar objetivos si querés dejarlo por ahí en el chat o hablarlo. Perfecto. Creo que está ahora, Caro, a fin de agosto, ¿puede ser? Si no me equivoco, sí. Dale, buscarlo si queréis, lo ponemos ahí en el chat. Hay un webinar sobre cómo fijar objetivos con la técnica SMART, o sea que en la reunión nos vayamos con un objetivo específico, medible, alcanzable, realizable y con un tiempo determinado, ¿sí? Fíjense que son las iniciales que están ahí. SMART viene de inteligente, pero a su vez son las iniciales en inglés, de específico, medible, alcanzable, realizable y en un tiempo, ¿sí? Entonces que la reunión quede claro eso, ¿sí? Que quede claro específicamente qué se va a hacer, cómo lo vamos a medir, cómo se va a alcanzar, que sea realizable y que haya un tiempo. ¿Cómo más podemos cerrar un checkout? ¿Quedó algún tema importante de tratar para mí? No sé si les ha pasado que a veces se van de esas reuniones y nada, yo quería decir algo y no lo dije y la verdad que eso para mí era importante. Bueno, entonces en ese checkout, en ese listado, además de verificar que quede claro quién lo va a hacer, cuándo, cómo, en qué tiempo, verificar si a nadie le quedó algo importante para decir, ¿sí? Y verificar estas cositas que están ahí, verificar lo relacionado a la tarea, que es un poco, ya lo hicimos arriba acá, esto que está, de qué me comprometo, cuándo, cuál es la medida del éxito, diagramarlo en función de un objetivo SMART, es esto que está acá en pantalla de relacionado con la tarea, pero también que quede
sería bueno que quede como a modo de checkout, que blanqueemos ahí delante de todos cómo me sentí yo en la reunión, porque hay veces que yo me siento en la reunión, la verdad que me sentí mal, porque me sentí, no sé, que no me escucharon, que me escucharon mucho, sentí que hablé demasiado, o sentí que me faltó algo. Bueno, entonces, ¿cómo quedé yo? ¿Cómo quedó mi ánimo? Porque eso va a incidir en la próxima reunión, ¿sí? Si yo me quedé, no sé, mal, porque sentí que no me habían escuchado, sentí que no me habían valorado. Acuérdense que es otro de los elementos que tiene que ver con las inferencias. Si yo no lo digo eso, me lo guardo y lo voy a sacar en la próxima reunión. Entonces, a modo de cierre de reunión, que también, que no solamente quede claro lo relacionado a la tarea, sino que también quede blanqueado ahí en ese círculo o en ese semicírculo qué hubiera sido importante para mí que se tratara y que no se trató, y cómo me sentí yo con respecto al trato que recibí y a mi estado de ánimo con respecto a eso, ¿sí? Esta herramienta que les digo sirve muchísimo a nivel personal, ¿sí? Imagínenlo con sus familias, con sus parejas. A nivel personal, un check-in y un check-out sirve muchísimo. A nivel de empresas, por supuesto, también se usa, pero a nivel de empresa, yo les quiero también traer otra, no con la idea de que elijan la A o la B, sino con la idea de que las conozcan y después ustedes elijan lo mejor de cada una, ¿sí? No es que tienen que ser, si usé un check-in, que el check-in tiene que tener los 5 pasos que vimos recién. No es esa la idea. La idea es que ustedes conozcan las dos y hasta mixeen lo mejor de cada una, ¿sí? En las empresas o en los equipos se usan mucho estas otras dos herramientas que tenemos acá. El briefing y el debriefing. ¿Alguien sabe qué son esas palabritas? ¿Alguien ha escuchado estas dos palabritas? Porque check-in y check-out más o menos nos imaginamos por dónde venía, ¿sí? Lo relacionamos con los hoteles, con los viajes, las aerolíneas. Pero briefing y debriefing, ¿alguien ha escuchado estas palabras? No, la verdad que no. No, Bien, estas están relacionadas también con los aeropuertos, ¿sí? Están relacionados con las cabinas en los aviones. ¿Qué es el briefing? El briefing es todo aquello que realizan los pilotos, ¿sí? En la cabina. Generalmente la lleva adelante no me sale la palabra, ahí la leí, el comandante, ¿sí? Generalmente la lleva adelante el comandante y es el que hace todos los chequeos. Vieron que se hace como el chequeo de puertas cerradas, no sé, luces prendidas, cinturones ajustados, bueno, toda esa parte previa, digamos, ¿sí? En el nombre técnico en las aerolíneas se llama briefing, ¿sí? Mientras que el debriefing tiene que ver con todo lo que se hace después de que se realizó el vuelo, ¿sí? Una vez que salió, llegamos, aterrizamos, todo lo que funcionó y todo lo que no funcionó, ¿sí? En términos de lenguaje de aerolínea, se llaman o reciben el nombre de debriefing. Tanto briefing como debriefing son herramientas muy valiosas que sirven para, obviamente, la comunicación, por eso la traemos acá a este webinar, pero también sirven para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y con la mejora continua, ¿sí? Porque nos permiten aprender y mejorar, ¿sí? Pasos para hacerlo, los que a ustedes se les ocurran. Yo traigo los generales acá, los que yo uso, los que a mí más resultados me dan, pero vuelvo a decir, ustedes las sabrán enriquecer a las dos con la práctica o con el agregado de otras herramientas, ¿sí? ¿Cómo funciona el briefing? ¿Cómo funciona? ¿Qué digo yo? Que más para equipos. Supongamos que, no sé, yo tengo, no sé, trabajo en, vamos a pasar chivo, trabajo en una empresa, no sé, que vende electrodomésticos y tengo un equipo de vendedores a cargo, ¿sí? Entonces yo me junto con mi equipo, por eso es que se asocia a la figura del comandante o del piloto, ¿sí? Del avión. El líder, digamos, se junta, que sería ese comandante o ese piloto, se junta con su equipo y hacen esta reunión de briefing, ¿sí?
Esta frase que está acá es muy buena. No esperes que el trabajo final sea distinto a cómo fue el briefing. Si hacemos un briefing malo, o si es peor, no hacemos un briefing, quizás el día ese sea un caos. ¿Sí? Entonces esto, si yo quiero tener un buen trabajo al final del día, tomémonos 10 minutos, van a ver que no dura más de 10 minutos esto, tomémonos esos 10 minutos para abrazarnos metafóricamente, como la idea de los equipos de fútbol, ¿sí? Abrazarnos, pautar las reglas, hacer el briefing y ahí recién levantar la persiana y que empiecen a entrar los clientes. Si yo hago eso, es muy probable que al final del día las cosas hayan fluido, ¿sí? No dura más de 10 minutos, no lo hagamos más largo que eso, porque no es una reunión, ¿sí? Es juntarnos y fijar las pautas para ese día de trabajo. Me junto yo con mi equipo de vendedores antes de que entren los clientes, ¿sí? Y en 10 minutos definimos ese día, ese chequeo que vuelvo a decir, hace el piloto en la cabina del avión con la tripulación, ¿sí? Generalmente la va a empezar el líder, ¿sí? Es una enseñanza también, porque el líder saluda a su equipo de vendedores de la misma forma que quiere que ellos saluden a los clientes, ¿sí? Entonces, fíjense, les estoy diciendo con mi ejemplo cómo deberían saludar a los clientes cuando ingresen, ¿sí? Podrían, acá lo que les decía recién, podrían combinarla con el check-in, aparte de hacer un briefing, que ya vamos a ver que debería llevar un briefing, podríamos incorporar algo de lo que vimos en el check-in, de ver que traigan el contexto al trabajo, los vendedores, para ver qué está pasando, para ver si, no sé, si hay algo que al traer el contexto al trabajo me dice que ese vendedor, no sé, hoy no debería estar al público porque le pasó tal cosa. Bueno, quizás lo pueda sacar, vuelvo a decir, la medida que se pueda, quizás lo puedo sacar y ponerlo ese día a hacer funciones administrativas, ¿sí? Entonces, podemos combinar briefing con check-in. ¿Qué se hace en un briefing? ¿Qué se hace en esos 10 minutos? Se analiza el desempeño del día anterior, ¿sí? ¿Sí? Equipo, recuerden que ayer pasó esto, nos fue bien, nos fue mal. Analizamos el día anterior, ¿sí? Como para que eso nos sirva como puntapié para planificar cómo va a ser este día, ¿sí? Se establecen resultados para ese equipo, ¿sí? Hoy esperamos esto, ¿sí? Recursos, contamos con esto, esperamos esto, contamos con esto, ¿sí? Tenemos estos recursos. Se distribuyen roles, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello. Se distribuyen las responsabilidades y los riesgos, ¿sí? Cuidado, puede salir mal esto, tengamos cuidado con aquello. Fíjense que si yo hice bien esto, asocienlo esto al despegue de un avión, ¿sí? Si el piloto hace un buen briefing, será con otras cosas distintas a las que están acá, por supuesto, me dirá otros indicadores, pero el avión va a andar bien en el aire, ¿sí? Si acá el equipo el líder del equipo hace un buen briefing, es muy probable que durante ese día todo fluya bien, ¿sí? Entonces los pasos que se sugieren son esos. Repasemos el día anterior y para en función de eso aprender, y para este día pongamos los resultados, digamos qué recursos tenemos, quién va a hacer qué cosa, cuáles van a ser las responsabilidades y cuáles serían los riesgos que se nos podría presentar, ¿sí? Si hacemos un buen briefing, la jornada laboral es muy probable que transcurra mejor que si no lo hacemos, ¿sí? Si hacemos briefing no podemos, o podemos, pero no deberíamos, ya que estamos en la salsa, digamos, no deberíamos dejar de hacer debriefing. Debriefing es al cierre de la jornada laboral. Cuando ya bajamos las persianas, nos volvemos a abrazar, nos volvemos a juntar con mi equipo de colaboradores y reflexionamos, porque tanto briefing como debriefing son herramientas que nos permiten para una mejora continua, ¿sí? Entonces vemos que podemos mejorar en función de lo que pasó en el día. Lo mismo, no más de 10 minutos, quizás para 10 minutos ya es mucho, porque estamos hablando de que se hace después casi de la jornada laboral y ya nadie quiere 10 minutos más de trabajo, así que mientras más cortito mejor, pero por lo menos que en esa reflexión final se respondan estos interrogantes, ¿sí? Che, equipo, ¿qué hicimos bien hoy? ¿Qué hicimos bien? ¿Sí?
¿qué podemos mejorar? ¿Qué podríamos haber mejorado? Lo hicimos bien, sí, pero ¿qué podríamos hacer mejor? ¿Qué podríamos haber mejorado? ¿Qué hicimos mal? ¿Sí? Vuelvo a decir, herramienta de aprendizaje, para mañana no hacer lo mismo. ¿Qué hicimos mal hoy? ¿Sí? Y estas dos que están acá al final me gustan mucho. ¿Qué se hizo? ¿Sí? ¿Qué hicimos y no deberíamos haber hecho? La verdad que hicimos esto, pero no lo deberíamos haber hecho porque no nos funcionó, por lo que fuera, o al revés. ¿Qué deberíamos haber hecho y no lo hicimos? ¿Sí? También es una buena pregunta para ese cierre de jornada. ¿Sí? Todo esto mejora sustancialmente la comunicación, hace cohesión en el equipo. Claro, perdón, pero me pasé de la horita asignada. Pero bueno, quería terminar de cerrar el tema. Gracias a todos. Esperen que habilite. No se me vayan. Pero quiero habilitar, no los puedo ver. Acá, dejar de presentar. Están probadísimas estas herramientas. A mí me han servido mucho lo que es check-in. Briefing y debriefing también, quizás mezclar o hacer una propia, ¿sí? de check-in con briefing y con debriefing. Es cuestión de práctica. Al principio uno lo hace como con un machetito, esto que le digo yo de tener un listadito y de ir tildando si lo hice o si no lo hice, y después es como manejar. Después nos van saliendo como automáticamente. Pero mejora mucho la comunicación. Sin duda mejora mucho la comunicación. Bien, no hablo más. Los escucho a ustedes. Si queda alguna duda, alguna reflexión, algo que les gustaría hablar, comentar. ¿Conocían check-in, briefing, debriefing? Mónica, Bueno, me parece que estás hablando, pero tenés el micrófono cerrado. Y a alguien corté, perdón, que iba a hablar. Sí, mi nombre es Marcos. Sí, estoy algo familiarizado con esos términos. Nosotros en mi trabajo hacemos este tipo de práctica de una manera semanal. Al principio de pandemia y con todo este tema de la virtualidad, era algo como diario, pero que nos empezó a saturar. Y bueno, al mejorar las prácticas, llevamos esto a hacerlo como un ejercicio semanal, y la verdad que de a poco fuimos haciendo más eficientes estos espacios que tenemos de reuniones. Bien, Marcos, rubro y cantidad de gente en el equipo. Yo trabajo en tarjeta naranja y en mi equipo somos 14 personas. 14 personas, bien, buenísimo. Ahí es cuando se recomienda, en esos grupos numerosos se recomienda aplicarlas. Bien, gracias Marcos por compartir la experiencia. Gracias. Bien, para redondear lo que decía recién, déjenme, así se los digo bien. Claro, pasamos el mensaje, porque la verdad que ese webinar está muy interesante. Es el 26, Objetivos SMART, ¿sí? Ahí estamos, ahí voy. Objetivos SMART, ¿sí? El 26 se va a hablar sobre objetivos SMART, que está bueno tenerlo presente para hacer ese checkout, ¿sí? Para que cuando se termine una reunión no nos vayamos sin saber qué hacer, ¿sí? Así como está el check-in, tiene que estar el checkout o con el nombre que le quieran poner, porque son cosas que sabemos, acá le estamos poniendo nombres técnicos nada más, pero son cosas que sabemos que se deben hacer, pero que no siempre las hacemos. Ese checkout debería fijar objetivos de acuerdo a esa técnica SMART, así que los invitamos el 26 a presenciar ese webinar. Bueno, por mi parte, agradecido a los presentes. Muchas gracias, Gracias, Diego. Gracias, Diego. Excelente como Gracias. siempre. Gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau. Tengan en cuenta lo que les comuniqué a través del mensaje en el chat.
que a partir de septiembre las webinars van a estar los días lunes y viernes en el mismo horario que ahora. Gracias. Gracias, Caro. Adiós. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias y gracias por el tiempo. Chau, chau.